Buen día, mi nombre es Isaac Segovia y en conjunto con mis compañeros Brian Rivera y Eduardo Yepes del Pozo presentaremos nuestro proyecto de mecánica vectorial. Este proyecto está orientado a resolver un ejercicio del libro Mecánica Vectorial para Ingeniería de la edición número 8 de Freeman Beer. El literal 4C2 nos dice que la posición de la barra en forma de demostrar en la figura se controla mediante un cable conectado en el punto D. Si la barra soporta una carga de magnitud P igual a 200 newtons, utiliza un programa de cómputo para calcular y graficar la tensión T en el cable como una función de θ para los valores de θ desde 0 grados hasta 120. Determina la tensión máxima y el valor correspondiente de θ. Establecimos nuestros objetivos generales, que son aplicar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso Mecánica Vectorial, logrando que el cuerpo previamente establecido se encuentre en un estado de equilibrio mediante los conceptos de leyes Newton y las condiciones de equilibrio, y con la ayuda de un software, representar los valores que tomará la tensión T mediante los determinados valores que toma el ángulo T. Como objetivos específicos es establecer un diagrama de cuerpo libre que nos ayudará a representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y también los momentos. Luego va a ser mediante un lenguaje de programación, el cual será Python, aplicaremos los cálculos previamente establecidos y podremos obtener todas las funciones que tomará la tensión mediante todos los valores que toma el ángulo θ. Finalmente, graficar la función en diferentes valores que toma θ mediante la librería Matplotlib, que nos ayudará a determinar el valor de la tensión máxima que se aplica sobre la cuerda. Para poder resolver este ejercicio necesitamos una introducción teórica, el cual es el conocimiento de las leyes de Newton y de las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio nos dicen que un cuerpo rígido que va a estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas de esta tiene que ser igual a cero, y que la sumatoria de momentos de esta también tiene que ser igual a cero. Para poder resolver un ejercicio de estática, necesitamos de identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Posteriormente, realizar el diagrama cuerpo libre, donde deberíamos excluir cualquier fuerza que no afecte directamente al cuerpo y también que aquellas que hagan que nuestro cuerpo ya no se encuentre en un estado de equilibrio. El software que utilizaremos va a ser Python, el cual es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no necesita ser compilado el código fuente para ser ejecutado. Esto de aquí nos permite mayor sencillez para realizar los cálculos. Es un lenguaje multiparadigma que nos permite realizar programación funcional, orientada a objetos y programación imperativa. Este lenguaje Python contiene una ayuda como muchas librerías que tiene, y una de estas es la librería MAT. Esta librería MAT es como una calculadora en donde contiene muchas funciones matemáticas. Estas funciones matemáticas las estableceremos en nuestras ecuaciones para poder resolver nuestro diagrama de cuerpo libre y resolver todas las ecuaciones de leyes de Newton. Finalmente representaremos la función y hallaremos la tensión máxima mediante un diagrama en la librería Matplotlib. Esta librería nos permite graficar todas las funciones que queramos y es de gran ayuda para establecer la función o la gráfica que más se corresponda a nuestras necesidades. Procedimiento general, resolución teórica del ejercicio. Como primer paso dibujamos un diagrama de cuerpo libre de la barra ACD e identificamos las diferentes reacciones y fuerzas que actúan en la misma y a las distancias a las que actúan estas. Planteamos nuestra ecuación de equilibrio sumatoria de momentos en A igual a 0, tomando como referencia positiva el sentido antihorario. Observamos que la tensión T tiene componentes tanto en Y como en X y ambas generan un momento diferente. Es por esto que tenemos en nuestra ecuación que TY por la distancia de X genera un momento antihorario positivo. Luego tenemos que TX por la distancia de Y genera un momento horario negativo. Y finalmente tenemos la fuerza externa P por la distancia de T generando un momento horario negativo. Todo esto lo igualamos a 0 por el equilibrio. Luego, notamos que en esta ecuación tenemos diferentes incógnitas, entonces debemos hallar estas incógnitas en términos de valores que conozcamos. Y así tenemos. Observamos que aquí se forma un triángulo, lo tenemos acá más grande, y de este triángulo podemos hallar la distancia AE por
por el teorema de Pitágoras. Asimismo, podemos calcular el ángulo beta que forma por medio de la tangente inversa. Notamos que beta más alfa más teta generan 180 grados y de aquí podemos obtener alfa en términos de teta. Luego, tomando este triángulo AEB que se forma y por medio de la ley del coseno, podemos hallar la distancia BE. Asimismo, tomando este mismo triángulo, podemos hallar por medio de la ley del coseno el ángulo φ. Muy importante para hallar las componentes de la tensión. Finalmente, por medio de este pequeño triángulo que se forma aquí, podemos hallar las distancias dy y dx que servirán también para hallar el momento de las componentes de la tensión. Reemplazando estos datos en la ecuación de equilibrio, tenemos la siguiente igualdad para la tensión y con su respectiva dirección debido a que es un vector. Solución para un ángulo θ igual a 20. Este ángulo es el que elegimos, se encuentra dentro del rango permitido de 0 a 120 y aplicamos lo mismo que hicimos antes, solo que reemplazando datos. Entonces tenemos la distancia BE, tenemos el ángulo φ, ambos por la ley del coseno, y los reemplazamos en la ecuación de equilibrio, obteniendo como tensión para un ángulo θ igual a 20 de 459.3681 newtons con una dirección de 81.8735 grados con respecto al eje X. Para la programación en Python básicamente usamos dos librerías, que es la de Mat para el uso de funciones trigonométricas y Matplotlib para la graficación de la función t. La primera parte de nuestro programa definimos una función t que toma como argumento θ y arroja el valor de la tensión. Como segunda parte tenemos que este programa va a pedir un valor específico de θ y nos va a arrojar la tensión. Y finalmente para la graficación de t versus θ tenemos el uso de la librería Pyplot que nos va a permitir hacer la gráfica de la misma. Veamos cómo funciona. Dice, ingrese un ángulo en grados. Ponemos el mismo ángulo que calculamos en los cálculos teóricos y nos arroja la tensión para ese ángulo que vemos que es bastante cercana a la tensión calculada en los cálculos teóricos y la tensión máxima, que es uno de los requerimientos del ejercicio. Además, permite ver la gráfica de la tensión en función de θ. Y es bastante interactiva, nos permite hacer zoom, calcular los máximos y los mínimos. Bueno, una vez haciendo correr el programa, tenemos el análisis de resultados. ¿Qué nos da el programa? Bueno, nos da una gráfica de tensión en función del ángulo. Bueno, aquí a la izquierda puse los valores más importantes, que son los valores de tensión mínimos, el valor de tensión máximo y el valor de tensión final. Bien, vemos que la gráfica tiene un comportamiento creciente hasta llegar a un pico. ¿Cuál es ese pico? Es el momento cuando tiene su tensión máxima en un ángulo de 50 grados aproximadamente, como lo dice tal en la parte izquierda, que tenemos el valor máximo de 528.897 y muchos números más decimales, con un ángulo de valor de tensión máximo de 50 grados. Bien, vemos que esta función se descompone en dos partes. La primera parte creciente y la otra parte comienza a decrecer muy suavemente hasta llegar a un pico más inclinado, por decirlo de una manera. Vemos que la función se va a dividir en dos partes, como ya lo mencioné. La primera parte creciente, que va a ser desde los ángulos de 0 a 50, donde 50 logra alcanzar su valor pico, y de 50 hasta 120, que es el valor final que nos piden calcular, donde va a tener su valor final, por así decirlo. Y el valor, como dato extra, su valor mínimo va a ser al principio, cuando el ángulo valga 0, y va a tener un valor de tensión mínimo, como ya lo mencioné, de 252.67 y muchos valores decimales más, newtons. Para el cálculo de error, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, tomamos dos valores. Primero la tensión teórica y la tensión experimental. La tensión teórica fue el valor que conseguimos haciendo los cálculos teóricos, como bien dice su nombre. Y la tensión experimental es el valor que nos da el programa de Python.
Una vez que los dividimos ambos valores y los multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, tenemos que el error es de 0.00599%. Es decir, nuestro programa en Python es un programa muy eficiente y que tiene un error prácticamente despreciable, muy pequeño. Y para las conclusiones, bueno, ¿qué tenemos? Se logró cumplir cada uno de los objetivos, logramos calcular usando las leyes de Newton, momentos y las funciones de equilibrio, condiciones de equilibrio, y además logramos crear, gracias a las librerías de Math y Matplotlib, un programa en Python que nos dice el valor de tensión según el grado que pongamos, junto con la gráfica de comportamiento que tiene la tensión a medida que va cambiando el ángulo, por así decirlo. Muchas gracias.